Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra siguiente sesión formativa a través de esta plataforma de On24, que nos permite, pues, en esta época seguir estando cerca de vosotros y poder proporcionar contenidos formativos que os sean de utilidad. Hoy, dentro de la serie del programa de este último trimestre que tenemos de formaciones, pasamos a hablar de la prevención de complicaciones y concretamente de complicaciones que suelen aparecer al principio de la vida con una ostomía, las complicaciones tempranas. Tenemos como ponente a nuestra responsable del departamento clínico y estomaterapeuta, Kelly Santana, con muchos años de experiencia, que nos va a hablar, pues, de las técnicas y consejos que nos pueden ayudar a poder llevar una calidad de vida lo mejor posible viviendo con el estoma, y dar consejos a aquellos profesionales sanitarios que en algún momento podáis tener trato y contacto con personas ostomizadas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a la tarde de hoy. Recordaros que tenéis el chat y que os animamos a enviar las preguntas que tengáis a lo largo de toda la sesión. Nosotros intentaremos dar respuesta a todas ellas y fundamentalmente, para que sea la presentación más fluida, las iremos recogiendo y le pasaré las preguntas a Kelly al final de la sesión. No me demoro más. Bienvenidos a todos y Kelly, tu turno. Y que nos acompañen en esta oportunidad para hablar sobre un tema muy interesante que nos preocupa a todos y que, más allá de la preocupación, debe ocuparnos. Y este tema básicamente son los cuidados iniciales que vamos a tener con el paciente en el postquirúrgico. ¿Qué es lo más importante? Recordar que esa persona la cual nosotros estamos atendiendo va básicamente a tener una serie de emociones, pensamientos donde la ansiedad o la angustia pueden manifestarse de manera exacerbada si nosotros, como profesionales de la salud, no los acompañamos de la mejor manera. Entonces, es por ello que nosotros en el área de la salud, una de las cosas más importantes, además de las teorías, de las técnicas, de todas esas habilidades y destrezas que adquirimos durante los años, es la humanización de los cuidados, es ponernos en el lugar de esa persona que va a ser operada o que ya fue intervenida y ha sufrido un cambio en toda su estructura, bien sea física, en su forma de pensar y en su sentir. Tomando esto en cuenta, ¿dónde son los puntos claves que nosotros podemos abordar a esta persona que va a ser intervenida o que ya fue ostomizada en el caso de que sea por un trauma? En la etapa preoperatoria y en la etapa postoperatoria. En el preoperatorio es crucial que hagamos una buena valoración a través de la anamnesis, de la evaluación, el examen físico y, por supuesto, las recomendaciones que vamos a hacer en cuanto a la demarcación del estoma a nivel abdominal, tomando siempre en cuenta y diciéndole al paciente que, aunque vayamos a hacer esta demarcación tanto del lado derecho como de su lado izquierdo a nivel abdominal, el cirujano, de acuerdo a la anatomía y a la técnica quirúrgica, él va a decidir dónde finalmente va a ser el lugar más idóneo para ese estoma. Siempre tomando en consideración que lo más importante es el lugar donde pueda facilitar los cuidados posteriores de ese estoma. Y pues en la etapa postoperatoria es muy importante ese acompañamiento, esa educación, esa formación que nosotros le demos al paciente, porque recuerden que la idea es poder ayudarlo a que se independice, a que se adapte, se rehabilite y se inserte nuevamente en la sociedad, tomando en cuenta su condición, que no va a ser una limitación, sino que va a hacer, digamos, que tenga una organización y un cuidado distinto a lo que él venía acostumbrado normalmente. Y
por qué tenemos que acompañarlo? Porque el miedo, como bien lo dijo o muchos autores, el miedo, sobre todo el profesor Walter Cano, él dijo que el miedo puede generar ataque, huida o bloqueo. Y nosotros queremos que este paciente logre incorporarse a su autocuidado para evitar que todas estas situaciones penosas que estamos viendo en este slide se presenten, porque la idea es prevenir y no curar. Para ello, como les estaba comentando, la valoración integral del paciente es muy importante y aquí vamos a tomar en cuenta los aspectos emocionales, las características propias de ese paciente una vez que ya fue sometido al procedimiento quirúrgico, a la ostomía, tomando por supuesto características referentes al estoma y a la piel circundante a este estoma. Además, tenemos que evaluar la edad del paciente, su capacidad visual, su capacidad manual en cuanto a destrezas, porque toda esa información nos va a ayudar a ubicar un dispositivo colector que sea idóneo, que sea óptimo para él. Bien, ¿cuáles son las complicaciones que se pueden presentar inicialmente durante los primeros 30 días? Recuérdense que tenemos complicaciones tempranas o inmediatas y complicaciones tardías. Las complicaciones inmediatas son aquellas que se pueden presentar durante los primeros 30 días después del posoperatorio y durante el posoperatorio, perdón. Y después de estos 30 días, es decir, después de un mes, ya se presentarían las llamadas complicaciones tardías, donde ahí ubicaríamos, por ejemplo, las hernias parostomales. Pero enfocándonos al tema que nos atañe hoy, fíjense cuáles van a ser las complicaciones más frecuentes. Tenemos el edema, la necrosis, la hemorragia, el hundimiento, tenemos la separación mucocutánea, muy temida por las estomaterapeutas, tenemos las infecciones y algo que, a pesar de que es muy frecuente, si sabemos cómo ayudar y cómo colocar el colector idóneo, pues el porcentaje de dermatitis va a disminuir. Pero esta es una de las más fuertes de todas las complicaciones que se presentan, tanto a nivel inmediato como tardío. Es importante señalar que no todos los pacientes van a sufrir complicaciones durante el posoperatorio. Es importante señalar que de acuerdo a la muestra se ha establecido que entre un 10 y un 70% de acuerdo a la educación temprana que reciba el paciente puede generarse o no este tipo de lesiones. Además de esta, hay una que tiene que ver directamente con la técnica quirúrgica que viene siendo la evisceración. Y esta es la menos frecuente de todas, sin embargo la vamos a mencionar porque se considera una urgencia. Tenemos que recordar que las complicaciones se pueden generar por el tipo de técnica quirúrgica que se haya empleado, alguna situación particular que se haya podido generar, las características propias del paciente, anatómica, física, en cuanto a nivel nutricional. Por ejemplo, si tiene baja la hemoglobina, si tiene bajo nivel de proteínas, de albúmina, pues es más probable que haga o que se generen en él complicaciones. Sé que la mayoría de los pacientes no se van a ostomizar cuando tienen, digamos, una albúmina o cuando tienen anemia, pero hay algunos casos de urgencia pues que esto lo amerita. Eso simplemente como una añadidura aquí. Pero lo ideal es que el paciente vaya óptimamente a la cirugía. Y también se pueden generar ya básicamente por situaciones dependientes del cuidado que se le dé al estoma. Entonces, puedo tener complicaciones por situación con técnicas quirúrgicas, por condición particular de los tejidos puntuales del organismo, del estado físico y por los cuidados que se den. Este tercer pilar es donde vamos a hacer más hincapié en el día de hoy.
qué hacer si se me presentan estas complicaciones? El edema, por ejemplo, si se llega a presentar, actualmente estamos viendo que hay enfermería basada en evidencia. En enfermería basada en la evidencia se recomienda que utilicemos polvos de hidrocoloide una vez al día directamente al estómago, porque al tener una variación de concentración, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que de una zona que tiene mucho líquido, como es ese edema por la manipulación en el momento del procedimiento quirúrgico, ese líquido se elimine hacia el polvo que es más concentrado. Es decir, de menor concentración se va a trasladar esa agua hacia donde hay más concentración, haciendo el desplazamiento como tal de ese líquido y disminuyendo como tal el tamaño. Uno de los puntos también a resaltar es que también podemos utilizar compresas, por ejemplo, con suero frío para disminuir el volumen. Podemos también, y se recomienda, utilizar dispositivos colectores de mayor diámetro para evitar ejercer compresión sobre el tamaño. Y preferiblemente dispositivos que sean tanto transparentes como dispositivos que no presenten aro. Porque si hay un aro y el edema sigue avanzando, pues lo que va a hacer es lesionar el tejido. Por ese mismo motivo, como ustedes ven aquí en slide, utilizamos dispositivos preferiblemente de una pieza sin aro. Ahora, en el caso de la necrosis, es muy importante que nosotros le indiquemos al paciente que él pueda detectar los cambios que se presentan de coloración en su estoma. Su estoma debe ser, le vamos a decir que es lo normal, que esté rojo, que esté húmedo, que esté brillante, pero si empieza a cambiar de color a marrón, amarillo o negro, es una señal para que pueda llamar a su enfermera estomaterapeuta, a su médico o al especialista que en ese momento la está tratando. ¿Qué se hace en caso de la necrosis? En el caso de la necrosis, cuando estamos hablando de una necrosis inmediata, generalmente esta sucede a las primeras 24 horas del postoperatorio. Y esto se debe básicamente que hay una obstrucción de sangre, pero dependiendo de la severidad puede hacerse digamos, una reintervención para reposicionar el estómago, para liberar ese vaso sanguíneo, o puede ser, si es muy limitado y muy pequeño, simplemente hacer una resecación, resecar el efacelo para quitar un poquito esa necrosis o ese tejido que no es viable. Lo más importante es que hay pruebas que van a determinar si es viable o no este estoma y si debe ser reintervenido o no. Aquí lo más importante para nosotros es la visualización y la atención inmediata que se puede hacer. Otro punto importante con respecto a el sangrado. He tenido pacientes que me dicen, estoy preocupado porque me está sangrando. Y cuando los vamos a evaluar, ese sangrado es que al momento de limpiar puede haber alguna presencia de sangre en el paño o en la gasa o en el dispositivo que están utilizando para limpiarse. Eso es normal en cualquier momento que se haga la limpieza, bien sea durante los primeros 30 días o posterior a ello, porque esto es una mucosa y la mucosa tiene mucha irrigación y puede ser que haya una pequeña rotura. Pero lo que tenemos que enseñarle al paciente es a detectar que esto es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de sangrado, que esté, digamos, llorando, como una vez me dijo otro paciente, me dijo, es si llora sangre. Y yo, sí, pero no debe llorar sangre, pero si apenas llora usted me dice y le damos los pañuelos. Entonces el paciente, a modo de gracia, pues lo iba llevando. Era un paciente que tenía una segunda intervención por ostomía posterior a un cáncer. O situaciones como esta, por ejemplo, donde se evidencia realmente que hay una liberación, una hemorragia como tal de punto de partida del estómago. Entonces, en estos casos,
¿Qué es lo más importante? Pues valorar la intensidad que tiene esta hemorragia, evaluar. Ya sabemos que si es simplemente untar, eso no lo consideramos hemorragia. Deberíamos colocar, lo más recomendable son dispositivos transparentes o con ventana. Los dispositivos actuales con ventana ofrecen la gran ventaja de tener como dos tipos de bolsa en uno. ¿Por qué? Porque yo puedo, al separar el panel frontal, yo puedo visualizar cómodamente el estoma y las características que éste presenta, si está negro, si está edematizado o si ha cambiado de color o si hay sangre. Pero una vez que yo cierro esta ventana, pues el paciente tiene la discreción y la tranquilidad de que no está constantemente con la angustia de mirar lo que está saliendo. Entonces ahí es interesante considerarlo. Igualmente, si hay un gran sangrado, allí ya junto con el médico tratante, pues se trabaja la posibilidad de sutura o de cauterización con nitrato de plata. Depende de la habilidad del equipo o de las asignaciones que tenga cada grupo o equipo de salud. Una complicación también frecuente puede ser el hundimiento. Lo pueden también conocer como invaginación, pero generalmente cuando sucede durante los primeros 30 días hablamos de un hundimiento. Y esto es básicamente porque la sutura o hubo una tensión, ya en técnica quirúrgica hubo una tensión un poco mayor y se ha desplazado al interior el estoma. En estos casos, ¿qué se hace? Puede haber, si es muy pronunciado como en esta imagen, hacer una resolución quirúrgica, o si es tratable, pues se trabaja aquí con el aro de sujeción que se llama ROT. Ese es el nombre técnico, pero van a encontrar que le van a decir desde varilla hasta el palito que colocamos en el estoma. Lo importante es saber a qué se refiere y tomar en cuenta que este sujetador no se va a retirar en el tiempo a los 15 días, sino que va a durar ya hasta que el estoma esté maduro y evite que se siga desplazando. ¿De qué va a depender en muchos casos que el paciente sea reintervenido inmediatamente o no? ¿De qué tipo de ostomía? Y por supuesto la profundidad del hundimiento que tenga su estoma. Porque en el caso que ustedes ven aquí en slide era un estoma de difícil cuidado, no lo vamos a negar, pero era un estoma que iba a durar aproximadamente mes y medio. Y por las condiciones particulares de este paciente, pues tratábamos era de que no fuese a someterse a una cirugía por esta causa, sino poder sobrellevarlo hasta que estuviera más estable y poder que él pudiera seguir avanzando. En el caso de la separación mucocutánea, esto básicamente es cuando se separa el estoma del borde de piel, como ustedes pueden evidenciar aquí en este slide. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Por supuesto, la enfermera, el enfermero van a evaluar la profundidad que existe para determinar cuán separado está. Si está cavitado, si tiene algún túnel o si esa separación es netamente superficial. Dependiendo del caso, pues se toman las medidas de rigor, como por ejemplo, si es una separación muy sencilla, lo que se hace es rellenar con pastas sellantes de hidrocoloides que con el calor corporal se van a licuar y van a ser eliminadas por el estoma sin ningún inconveniente, o se pueden utilizar combinaciones de apósitos, por ejemplo de hidrofibra. Se puede utilizar apósitos de hidrofibra en la parte superior, colocar la pasta sellante o los anillos, que también funcionan muy bien, y por último las bases. Aquí podemos utilizar
sistemas de una o de dos piezas de acuerdo a el grado de separación. Aunque la tendencia básicamente es irnos hacia dos piezas, en este caso puntual, para no tener que retirar cada cierto tiempo, digamos, por ejemplo, cada 3 o 4 veces colocamos un sistema de dos piezas en este caso. Es una de las recomendaciones. Ahora, en el caso de la infección. En el caso de la infección, esto rara vez se da, generalmente se puede presentar porque el paciente ingresó inmunosuprimido, porque fue, digamos, una ostomía que se realizó en urgencia por un traumatismo, un accidente de tránsito, por ejemplo, y el paciente tuvo que ser sometido a este procedimiento para lograr su sobrevida. Pues a pesar de que tenga antibiótico terapia, es probable que hiciese una infección. En esos casos lo que se hace es que si está muy localizada, el estomaterapeuta va a drenar el absceso y además del tratamiento que se hace a nivel sistémico, se va a hacer tratamiento tópico. Como les digo, puede ser aquí hidrofibra con plata, por ejemplo, hidrofibra con plata iónica, puede utilizarse también, puede hacerse aquí la separación para drenar el absceso y que se vaya liberando y hacer curaciones sucesivas, digamos, con este tratamiento para que pueda verse beneficiado y curar fácilmente. Lo bueno es que esta complicación no es muy frecuente y que es relativamente fácil de tratar. Esta, no se asusten, es la temida evisceración, que recuerdo cuando comencé a estudiar estomaterapia, la profesora nos preguntó, ¿qué harían ustedes si están en hospitalización y de repente un paciente se eviscera? Yo dije, ¿qué hago? Oh my God, ¿qué hago? Uno de mis compañeros decía, pedir auxilio, pedir socorro, llamar a alguien. Y la profesora decía, no, ciertamente, pero vamos a formarnos para evitar que hayan lesiones. ¿Qué es lo que se debe hacer? Irrigar con soluciones fisiológicas de manera inmediata para evitar que se desequen las vísceras y colocar plástico, para que no se adhiera a la pared. No puedo colocar un paño, no puedo colocar gasas ni compresas. Y eso es algo muy importante y por la cual lo traje a colación. Si tenemos una evisceración, debemos colocar plástico solamente y suficiente cantidad de líquido para proteger a estas vísceras. Es de más decir que es una urgencia y que inmediatamente el paciente irá a quirófano. Pero es, como les digo, es una complicación muy poco probable. Creo que he visto una sola durante no sé cuántos años. No es para nada frecuente. Y esta sí es la joya de la corona, que es la complicación, que es una dermatitis asociada a la humedad periestomal. Básicamente, el paciente o el usuario, ya cuando deja de ser paciente, sino que es una persona con esta condición simplemente, puede presentar en algún momento una dermatitis. Y lo bueno dentro de este caso es que puede ser prevenible. ¿Y cómo? Utilizando colectores apropiados para su uso y también lo que ahora conocemos como accesorios. En este caso, la elección adecuada de los dispositivos son cruciales para evitar que haya contacto de ese efluente, bien sea heces u orina, que está en contacto con la piel, porque lo que realmente está lesionando es ese efluente. Recuérdense que un estoma viene siendo un ano contra natura, es decir, en nuestra piel, nuestro abdomen no estaba preparado físicamente de forma natural para recibir material fecal u orina, pero
lo podemos trabajar a través de dispositivos que permitan que el abdomen se mantenga aislado de esos líquidos. Y aquí hacemos, por ejemplo, trabajo en caso de que ya esté instaurada el polvo de hidrocoloides, las bases, placas, barreras, los diversos nombres que ustedes conozcan, hasta que podamos solventarlo. De todos modos, vamos a tener casos clínicos para que vean, digamos, a mayor profundidad un poco cómo tratarlos. Ahora bien, cuando no piensen que los urostomizados los hemos dejado a un lado, ciertamente en cuanto al número de pacientes, las urostomías son, digamos, menos comunes que los pacientes con colostomía o con ileostomía. Sin embargo, una urostomía debe ser, digamos, atendida con gran solidaridad, porque es un paciente que tiene 24 horas orinando, miccionando sin control alguno. Entonces, la idea es que podamos ayudarlo a que él logre canalizar ese fluente para tener una sobrevida de calidad. ¿Cuál es la complicación más frecuente, además de las que hemos mencionado anteriormente? Básicamente, cuando el paciente tiene una orina alcalina. ¿Y por qué se genera esto? Puede ser porque no quiero beber agua, porque no quiero orinar, y eso es realmente un serio problema, o porque en la alimentación no se están incluyendo alimentos ricos en vitamina C, como por ejemplo los arándanos, las fresas, el limón, la naranja, esto que pueda acidificar la orina y ayudarlo, o componentes, digamos, ya en comprimidos, en otras presentaciones que se le puedan dar en caso de que no pueda comer frutas con vitamina C. Pero lo más importante es que una vez que se ha alcalinizado la orina, se forman unos cristales. Pues recordemos que la orina debe ser ácida. Al no estar ácida, estos cristales se van a acumular, como ustedes están observando aquí, cristales de calcio, de magnesio, por ejemplo, se van a acumular y van a generar una hiperplasia. Van a hacer una hiperkeratosis. ¿Qué es lo más importante de esto? Primero, evitar que ocurra. ¿Cómo lo vamos a evitar? Podemos hacer de manera preventiva la limpieza, agua, jabón y posteriormente hacer una limpieza en la piel periestomal con una dilución con ácido acético, el vinagre, en una proporción de 1 a 5. Entonces, por un cc de vinagre, 4 de agua, coloco no sobre el estómago, sino sobre la piel periestomal, espero unos segundos y luego aclaro. No voy a dejar el vinagre en piel, porque allí también estuviera lesionando una piel que no debería tener un exceso de ácido en su estructura. Entonces, limpiamos y colocamos. ¿Qué pasa si ya se presentó esta hiperkeratosis? Pues seguimos el mismo procedimiento y en algunos casos, pues ya si es muy avanzado, porque el paciente llega cuando se ha formado ya prácticamente una cristalización muy evidente, pues ya la enfermera o el enfermero estomaterapeuta pues ya toma otros mecanismos para eliminar este excedente. Entonces es importante prevenir, cuidar la piel, acidificar la orina y tomar suficientes líquidos. Ahora, de acuerdo a todas estas complicaciones que hemos visto, ahora les toca a ustedes participar. De acuerdo a todas esas complicaciones, ¿cuáles consideran ustedes que es la más frecuente de todas las que hemos visto? ¿Cuáles creen ustedes que hay una alta probabilidad de que surja o de que el paciente las padezca, sobre todo a nivel de, digamos, falta o un manejo inadecuado de los dispositivos colectores? Vamos a dar unos breves instantes. En producción, por favor, me avisan cuando tengamos una N significativa. ¿Listo?
Vamos a ver aquí. Las complicaciones tempranas, edema, necrosis, hemorragia, hundimiento, separación mucocutánea, infección, evisceración y dermatitis asociada a la humedad. Vamos a ver aquí, le dan a slide, vamos a pasar a ver si ya tenemos los resultados. Perfecto. Ciertamente vamos a analizar sus comentarios. Se me fue, me disculpan, aquí. Ciertamente, con un 71.1%, la ganadora es una dermatitis asociada a la humedad, exactamente. Luego se considera que es el edema en un 17.5%. Posteriormente, vamos a ver la infección. Luego le seguiría necrosis, hemorragia, hundimiento. Exactamente. Sí, nuestro público, nuestros acompañantes están efectivamente en lo cierto. La dermatitis asociada a la humedad periostomal es la complicación, como bien ustedes lo mencionaron allí, más frecuente y que se puede generar en cualquier etapa de la vida ostomizada. Ahora fíjense, aquí les quiero traer algo importante. Fíjense que aproximadamente el 50% de los ostomizados, es decir, la mitad de la población ostomizada, tiene complicaciones cutáneas periostomales por humedad. Y aquí no es extraño que el 34% suceda dentro de las primeras 3 semanas del postoperatorio, es decir, cuando el paciente probablemente está dado de alta. Pero a medida que se va separando de la consulta, fíjense cómo los porcentajes van aumentando. ¿Y esto qué nos quiere decir? Primero, que tenemos que hacer mucho énfasis en el paciente para que él pueda ser constante con sus controles, con su consulta, tomar en cuenta su autocuidado para evitar que esta situación se vaya presentando. Existen diversos estudios que han demostrado que el daño asociado a la piel se genera por el exceso de humedad y básicamente el mecanismo por fisiopatológico o el mecanismo por el cual esto se genera es el tiempo de exposición, el volumen que hay del efluente a mayor cantidad de humedad, pues mayor riesgo, el pH de la humedad, la cantidad, si es alcalino o ácido, dependiendo si es materia fecal o si es orina, la presencia de microorganismos, estatus fisiológico, si tengo un paciente malnutrido o si tengo un paciente que tiene, por decir algo, una situación de obesidad, también influye, y el desprendimiento como tal por el uso de dispositivos que no sean apropiados. Ahora bien, este mecanismo podemos romperlo a través de la eliminación de las fugas. Si no hay fuga, la piel no se daña, la piel no va a buscar liberar un exudado como mecanismo de defensa y se va a facilitar la adhesión de los dispositivos. Porque se ha demostrado también en este artículo Wound Search que la prevención a través de la limpieza, de los cuidados apropiados de la piel, de dispositivos y accesorios, son vitales para mantener la salud integral de la piel. Y aquí en este slide simplemente lo que quiero mostrar es cómo un abrazo y un sello ideal del estoma puede ayudar a que el paciente no presente dermatitis. Tenemos que recordar que la tecnología avanza y nosotros debemos avanzar al mismo ritmo. Y uno de los puntos más importantes y que en mi carrera profesional me ha encantado es el uso de los accesorios, que hace muchos años atrás pues no contábamos con ellos. Fíjense que ahora tenemos siliconas al 100%, que son productos que pueden ayudarnos en pieles muy sensibles a retirar, para evitar desbridamientos mecánicos, a retirar los dispositivos que ya de por sí son bien delicados y amigables con la piel. Podemos utilizar películas que a su vez son protectoras, sobre todo en estos pacientes, por ejemplo, de urostomía.
¿Se acuerdan? Después de limpiar con el ácido acético, aclarar, puedo dejar secar y colocar la película 100% de silicona para evitar que haya formación de cristales, pastas, anillos, gelificantes de las heces en el caso de las ileostomías, que me ayuden también a controlar el olor y a disminuir el perfil de la bolsa, tiras que me ayuden a sujetar las bases, pinzas, cinturones, etcétera. Hay una gama que está diseñada para cuidar. Ahora, importante también es saber que lo claro de nuestro digamos, del dispositivo, de nuestro dispositivo que vamos a utilizar, va a tener como meta principal, primero, aislar el efluente, proteger el estoma de golpes y de procesos de desecación. ¿Se acuerdan cuando les dije que en el caso de una evisceración había que proteger con plástico? Lo mismo sucede en los estomas. Por eso es que las bolsas tienen un material, un componente plástico y no, hablo internamente, y no de otro tipo, porque eso evita que se adhiera a la base y que se vaya a ulcerar. No usar productos que no sean diseñados para el estoma ayuda muchísimo, y evitar lo que viene siendo el trauma mecánico, que lo podemos hacer, como ya les dije, en el caso de accesorios. El ostomizado puede utilizar sistemas tanto de una pieza como de dos piezas, dependiendo de su preferencia y básicamente de la situación específica en la cual está viviendo en ese momento. Porque, amigos, sencillamente, nosotros tenemos un par de zapatos de acuerdo a cada ocasión. ¿Por qué el ostomizado va a tener toda su vida un mismo tipo de sistema? Para que esto no ocurra, para que cuando él vaya a la piscina, cuando vaya a la playa, cuando vaya a hacer deporte o cuando tenga una salida nocturna, lo haga cómodamente, así como escoge el zapato que va a utilizar acorde a la necesidad, pues así mismo utilizar el sistema más adecuado para su momento. Porque el primer paso para cuidar el estoma es elegir el dispositivo correcto. Pero lo sabemos, entre tanta gama de dispositivos, ¿cuál es el ideal? ¿Qué es lo que voy a utilizar? Viendo el tiempo que estamos teniendo hoy día con respecto a la pandemia, al SARS-CoV-2, sabemos que hay una posibilidad, de acuerdo a los diversos estudios que se han generado, hay una posibilidad de transmisión oral fecal. Hay una posibilidad de transmitir o de infectarnos, de contagiarnos a través de la materia fecal, de la orina e inclusive de los gases. ¿Qué es importante señalar? Bueno, existen unas recomendaciones que se dan al paciente ostomizado y a su cuidador en tiempos de COVID-19. La OMS ha realizado o ha recopilado diferentes estudios de distintos laboratorios, y aquí propiamente en Madrid el Hospital de San Chinarro elaboró un protocolo de cuidado tanto del paciente como para el cuidador, y ellos resaltan mucho que la higiene del estoma se debe realizar preferiblemente con esponja desechable de un solo uso, es decir, no es algo que voy a lavar y lo voy a reutilizar, no. Uso y descarto. Los dispositivos se desecharán en bolsas plásticas independientes de manera rutinaria, y debemos tener preparado un dispositivo que sea completo. Es decir, para manipular lo menos posible todo lo que se refiere a tema de material. Es por ello que en tiempos de COVID, ¿qué nosotros recomendamos? Básicamente, aislar y descartar eficazmente los desechos que se produzcan por el estoma, reforzar el autocuidado siempre al 100%, que el paciente tenga conciencia de que si se autocuida va a tener menos complicaciones o no va a sufrir de complicaciones por el estoma, y que puede utilizar dispositivos tanto de una pieza como de dos piezas, pero preferiblemente sin aros. Y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros utilizamos tecnología de acoplamiento, fíjense que las bases, al no presentar aro, lo que hacemos es que la bolsa se va a abonar, se va a unir directamente a una barrera lisa.
La bolsa, el borde liso junto con la base que va a estar lisa. Al momento de hacer el recambio es algo muy sencillo y no quedan partículas de materia fecal acumuladas, o en el caso de la orina no queda el moco característico, en el caso de que sea un breaker, no queda característico alrededor del aro. Y eso es muy importante porque hay menos contacto y cúmulo de ese material. Y esto puede ser tanto en sistemas de una pieza como en sistemas de 2 piezas. Esto básicamente, tomando en cuenta que de acuerdo a nuestras necesidades, el paciente puede contar con diferentes tipos de base. Bases que sean planas si hay una protusión efectiva del estoma superior a los 2 centímetros, una convexidad leve o moderada que necesite una acomodación. Aquí podemos utilizar bien sea material convexo o podemos también utilizar accesorios tipo anillo que me den una convexidad leve, o en el caso de tener estomas que están, digamos, que tienen una altura muy baja o inclusive que están a ras de piel, pues una convexidad rígida a través de protectores con protusión. Cuando estamos hablando de qué dispositivo usar, pues Convatec ha desarrollado un algoritmo de indicación que puede facilitarnos la vida y que es compatible con todos los sistemas. Básicamente aquí lo que se va a medir es la altura y la guía tanto del drenaje que tiene el nivel de drenaje que tiene el estoma como la pared abdominal. Y vamos a hacer varios ejemplos de esto. Lo primero es la altura. Si el estoma tiene una altura superior a 2 centímetros, es, digamos, lo ideal, entre 2, 2.5 es lo ideal porque es de fácil cuidado. Igualmente vamos a ver el ángulo de drenaje, que normalmente no lo tomamos en cuenta, pero no es lo mismo un ángulo de drenaje centrado que uno que esté lateralizado. ¿Cómo sé yo cuál es el ángulo si no observo bien dónde está la boca? Pues fácilmente lo voy a mirar, es al momento de retirar la placa donde más se gaste, allí es donde está mi ángulo de drenaje. También se mira el efluente y se ve el contorno abdominal para adaptarlo a cada paciente. Ahora bien, vamos a poner este ejemplo. Tengo un paciente que tiene un abdomen con distintos pliegues. Fíjense que su estoma es es protruido y tiene un gran tamaño, por lo cual lo que estoy viendo también aquí, que el ángulo de drenaje está lateralizado, yo me voy a mi guía y veo ángulo lateralizado. Igualmente lo que hago es señalo cómo tiene el abdomen, tiene múltiples pliegues. ¿Qué debería utilizar? Bueno, tiene un alto perfil el estoma, pues lo que me recomienda es que utilice sistema de una pieza plano. Así es como funciona el algoritmo. Y esto ustedes lo van a poder ver aquí. ¿Por qué sin aro? Porque ya sabemos que tiene un edema. Vamos, en la técnica para la colocación del sistema con ventana es muy fácil uso, retiro con dispositivos, lavo seco, mido, es lo que normalmente venimos haciendo, y hacemos una separación del panel visual donde se coloca fácilmente en el estoma. La técnica para la colocación cuando tenemos 2 piezas con aro es, fíjense cómo queda unida la base y la adhesión va directamente a esta placa, por lo que es muy sencilla su colocación. En cuanto a otras tecnologías, tenemos moldeable en este estudio. Básicamente lo que estamos aquí trabajando es que moldeable se adapta también a la necesidad de los pacientes y tiene la ventaja de que no se necesita tijera, se puede adaptar y básicamente genera un efecto de cuello de tortuga y la memoria de rebote. Es como mi camisa de cuello alto que yo tengo aquí, que si yo me muevo, igualmente me va a proteger y se va a adaptar a la forma de mi cuello. Básicamente esto es la tecnología moldeable para que no se les olvide. ¿Y cómo colocarlo? Fíjense que es sin tijeras, simplemente con los dedos, el paso a paso, y hay adhesión directamente
de la bolsa a la barrera o a la placa para su fácil colocación. Ya poniendo en marcha con casos clínicos, vamos a ver aquí el primer caso. Este es un paciente que tuvo un deterioro de la integridad. Aquí, en la manera como se está presentando esta irritación, ya me dice que el ángulo de drenaje probablemente está ubicado aquí. ¿Qué es lo que me interesa? Restablecer la integridad de la piel utilizando películas barrera de silicona al 100%, cuidar el estoma y que el paciente pueda cuidarse a domicilio. Para utilizar mi parámetro, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi algoritmo, ver la altura, ver el ángulo de drenaje y ver el contorno abdominal. Entonces, aquí lo tenemos. El ángulo de drenaje a las 6 estaría por aquí. El abdomen es un abdomen globoso y la altura es de 1.5. Entonces, fíjense, ¿qué sistema, de acuerdo al algoritmo, debería utilizar? Pues sistema de una pieza que tuviera una convexidad. Para tratar la piel, puedo utilizar la técnica de crushing o de crusting, mejor dicho, que es básicamente, después de hacer la limpieza, polvo, silicona al 100%, puedo repetir nuevamente y me va a quedar una película. Colocar el anillo, como les estaba diciendo, cuando se necesita una convexidad no tan pronunciada, y posteriormente mi sistema de una pieza. En este caso, esto era lo que le decía. Fíjense aquí cómo se va desgastando en comparación con la parte superior. Aquí nos va diciendo también cómo va, dónde puede estar el ángulo en caso de que no veamos esa boca de drenaje. El día 1 y ya para el día 24, donde se ha recuperado completamente la piel y la paciente ha fortalecido su autocuidado. En este segundo caso de dermatitis, vamos nuevamente, vemos la altura, vemos el ángulo de drenaje y vemos el contorno abdominal. Nos vamos a nuestro algoritmo y vemos, no está lateralizado, el paciente tiene un abdomen plano, ya me está diciendo que puedo utilizar 2 piezas y a nivel de la altura me dice que este estoma necesita una convexidad mucho más fuerte. Ahí me voy a sistemas de 2 piezas, preferiblemente en este caso tiene que ser de aro, porque vamos a necesitar además utilizar cinturón preferiblemente para lograr esa convexidad. En la piel, ¿qué es lo que hicimos? Se puede colocar, después de la limpieza, película de silicona. Podemos utilizar también hidrocoloide, para no nombrar el comercial, apósitos de extrafinos de hidrocoloide, pastas sellantes y por último en las placas de convexidad más pronunciada y posteriormente el uso del cinturón. Entonces aquí vemos el paso a paso y cómo se ha ido recuperando la piel. Bien, por último, recordar que pues estamos con Batec, está muy interesado en lo que viene siendo el modelo de atención integral a la persona ostomizada. Y nuestro compromiso básicamente es recuperar la calidad de vida, porque la ostomía es una condición, no es una marca ni un veredicto. El paciente puede seguir teniendo una vida óptima, eficiente y feliz, que es lo que todos queremos, a través de su propio autocuidado. Ahora les vamos a pedir a ustedes que si por ejemplo tienen iPhone, puedan ingresar a través de este código QR. Si tienen otro teléfono Android, a través de preguntas y respuestas, le van a enviar el link para que puedan ayudarnos a desarrollar conceptos en el área, productos en el área que van a estar orientados a características importantes para las personas que están ostomizadas. Esta encuesta es la encuesta DEDO, se llama así, se refiere a desafíos y referencias en la elección del dispositivo de ostomía, y básicamente cuando ustedes ingresen les van a decir ¿cuáles son los puntos o qué importancia tiene para usted que un dispositivo colector tenga
adaptabilidad, que sea adaptable, que pueda ser de fácil recambio, que sea discreto, que sea flexible al momento de, por ejemplo, hacer ejercicio, caminar o llevar su vida diaria, y que tenga facilidad de colocación y de retirada. Muchos sabremos agradecer pues esta participación de ustedes, porque esto va a ayudar a generar estudios y va a ayudar a generar, por supuesto, conocimientos para cada día ir actualizando más el portafolio y reforzar lo que estamos haciendo, porque lo que se hace bien se refuerza, lo que es mejorable buscamos la manera de hacerlo. Entonces, antes de continuar, podemos entrar, si quieren les dejo este slide para que puedan ingresar y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, si les parece. Muy bien, Kelly, muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Perfecto. Vale, pues a ver, han estado entrando muchas preguntas. La verdad es que ha sido una participación muy dinámica. Buena parte de ellas he visto que en tu discurso un poco la audiencia se adelantaba y en tu discurso ya las ibas contestando, así que me voy a centrar en aquellas en las que a lo mejor no han quedado claras respuestas o no se han respondido. Nos preguntan si la piel de alrededor del estómago se está poniendo negra, pues supongo que se refiere a la parte cuando hablábamos de necrosis. ¿A qué puede ser debido? Sí, básicamente cuando nosotros nos referimos a necrosis, es necrosis en el estómago, que es el cambio de coloración en ese botón de rosa que está cambiando, negro o marrón. Ahora, el participante creo que se refiere a la piel, a la opacidad que puede generarse en la piel periestomal. Esto puede ser debido a diferentes causas. Primero, recuerda que el tiempo de evolución que se tenga en la ostomía, si es una ostomía que se está generando, digamos, a largo plazo, si es una ostomía definitiva, muchas veces la piel va a buscar mecanismos de defensa, y como estamos colocando sistemas colectores, por muy amigables que sean con la piel, estamos siempre colocando un dispositivo que lo ocluye. Esta opacidad puede deberse también a dermatitis que haya tenido anteriormente, que haya la piel quedado cubierta, o sea, que haya quedado, digamos, vamos a ponerlo más fácil. Ustedes saben cuando tienen un problema, por ejemplo, cuando tienen el roce de algún zapato. Tienen el roce de un zapato, ya se curó esa lesión, pero ustedes ven que en su pie hay un cambio de coloración. Lo mismo ocurre a nivel abdominal. Por otro lado, si el paciente tiene una urostomía, generalmente a ellos es más fácil que se vea ese cambio de coloración alrededor de la piel. Pero no es algo significativo que ustedes digan se me está deteriorando, me está dañando, no. O sea, es un cambio de coloración porque es un mecanismo de defensa que tiene la piel ante la colocación de dispositivos frecuentes que estamos aplicando allí. Hay pacientes que lo desarrollan, hay pacientes que no. Entonces, si es en la piel y ustedes ven que hay integridad, no hay dolor, no hay ardor, no hay ningún problema. Y si tienen alguna duda, por favor consulten con su especialista, que ellos dirán exactamente si ese cambio de coloración es a lo que yo me estoy refiriendo o si hay alguna situación particular que solo se puede evidenciar en consulta. Perfecto, Kelly, muchas gracias. Por otro lado, Beatriz nos pregunta, en un hundimiento parcial o de discencia, ¿es correcto utilizar apósitos de plata hasta cicatrización? Fíjense, el tema de la plata tiene mucha controversia, y sobre todo aquí en España, a diferencia de otros continentes o por ejemplo de Estados Unidos, donde básicamente se utiliza mucho la plata. Dependiendo del caso.
dependiendo del caso. Si hay un proceso, me dijiste, si hay una dehiscencia y que está asociado. ¿Hundimiento parcial o dehiscencia? Ok, si hay hundimiento y hay dehiscencia, yo puedo utilizar hidrofibra de hidrocoloide sin plata, porque no hay ningún proceso infeccioso allí. Digamos, no hay un absceso, no hay una infección localizada. Pudiese simplemente utilizar apósitos de hidrocoloide, de hidrofibra de hidrocoloide. Y por supuesto el sellado con anillo y el sellado con pasta, porque si yo no llego a sellar ese apósito, ¿qué va a pasar? Cuando venga el efluente, la probabilidad de que se humedezca por la separación que puede haber natural entre el estómago y la piel, pues allí voy a mantener es una colección. Entonces, yo te recomendaría el apósito de hidrofibra de hidrocoloide. Si no hay infección, colocarlo sin plata y colocar anillo o pasta. ¿Qué pasa si tengo una infección? Allí yo me iría a la plata. No va a generar lesión en el estómago, se mantiene, recuérdense que eso va a ser una liberación de plata de acuerdo a la humedad. Y si nosotros sellamos bien, va a mantener, digamos, a raya ese cúmulo de bacterias o de microorganismos que están in situ. Entonces, es importante tener esa diferenciación. Perfecto. Muchas gracias, Kendis. Otra pregunta que va un poco también en la línea del argumento que comentábamos antes del correcto sellado. Nos pregunta una de las de la audiencia que si a la hora de medir el estoma con separación mucocutánea hay que incluir esa separación en la medición. Aclaremos este punto, por favor. Importante pregunta. Fíjense algo, me voy a ir aprovechando que, me disculpan que les vaya a quitar el código QR. Vámonos a la separación mucocutánea. Y eso es importante. Si yo tengo la separación ya instaurada, yo lo que voy a medir es el estoma. No voy a incluir la separación en la forma que yo le dé. Vamos a ver, aquí está. Esto es lo bueno de esta plataforma ON24. Fíjense, aquí como nosotros podemos ver, nosotros debemos cubrir, aislar el estoma del resto de la piel periestomal. ¿Qué pasa aquí? Pues fíjense cómo yo hice el relleno. Recuérdense que vamos a evaluar si está cavitada, si hay un túnel. Si no lo hay, sino que es esta separación que nosotros vemos aquí sin mayor profundidad, nosotros podemos sellar con pasta o con anillo, o con las dos. Puedo colocar pasta en el fondo y arriba coloco mi anillo moldeable sin ningún problema. Y luego lo que va a quedar expuesto va a ser solamente el estoma. ¿Qué pasa si yo la base la corto, si utilizo una recortable? ¿Qué pasa si yo utilizo una base recortable y tomo en consideración este espacio? Que esto se va a seguir lesionando, que esto va a mantenerse, bien sea con materia fecal o con orina, dependiendo del tipo de ostomía, y el paciente se va a agravar. Y es lo que no queremos. Nosotros queremos que esto cicatrice. Y para que pueda cicatrizar hay que aislarlo del efluente. ¿Cómo? Hidrocoloide. ¿Qué va a hacer? Con las pastas. Recuérdense que todos estos accesorios de pasta sellante, anillos, polvo, todo esto son materiales hechos específicamente, formulados para el estoma y para el tejido que está circundante. Entonces aquí, gracias por tu pregunta, porque nos permite ahondar más en cómo abordarlo. Aquí lo ves, aquí queda muy claro. Gracias. Perfecto. Hay varias preguntas en torno al tema del ácido acético. Nos preguntan si está siempre indicado por protocolo y hay otra pregunta que nos comentan que una vez la dilución de acético ya no es efectiva, ¿cómo eliminar esos cristales? Vale, normalmente depende de la institución o depende de la formación de la estomaterapeuta.
Generalmente hay en algunos sitios donde se utiliza como protocolo el hacer la limpieza, colocar el ácido acético, aclarar y luego colocar el resto de los sistemas. Todas las indicaciones que ya se mencionaron, el de tomar suficiente agua, acidificar la harina, etcétera. Dependiendo del caso, en algunos ya se va a criterios un poco más fuertes, con nitrato de plata, se van con mecanismos un poco más agresivos, pero dependiendo del nivel digamos, de formación de cristales. Lo ideal para mí siempre es prevenir. Si yo puedo hacer una limpieza con el ácido acético, mientras no haya lesión, mejor. Estoy previniendo, simplemente. Estoy haciendo un buen barrido. Pero aclarar siempre después de haber colocado el ácido acético. Perfecto. Por otro lado, nos comentan, en un estómago hundido con dermatitis periostomal en un abdomen pronunciado, ¿por qué no está indicado un dispositivo de 2 piezas con aro? Ajá, vamos, dime, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? En un estómago hundido con dermatitis periostomal, en un abdomen pronunciado, es uno de los casos que has explicado cuando estábamos en el algoritmo, y preguntan que por qué no estaría indicado un dispositivo de 2 piezas con aro. Vale, fíjense algo. No es que no esté indicado, es que va a depender de la situación del paciente. Ustedes se refieren propiamente al caso, quiero ubicarme yo también en el contexto. En este paciente, aquí. No lo especificaba en la pregunta. Ok, o vamos a tratar o en el caso clínico. Me disculpan, me encanta utilizar la tecnología. Aquí vamos a utilizar en el abdomen, ya lo vamos a ver. Generalmente cuando no está indicado la colocación de aro es porque se puede presentar incómodo para el paciente cuando se moviliza. Recuérdense que es como si es un cuerpo, digamos, es un cuerpo extraño que si al momento de yo flexionarme se mantiene rígido ese aro, pues difícilmente me va a ser cómodo. Y aquí no solamente estamos trabajando por tratar al paciente a nivel tópico, sino ayudarla a creo que era ayudarla a que pueda llevar su vida diaria de la mejor manera. Entonces, muchas veces hay que ver el contexto que tiene esta paciente. En este caso utilizamos una sola pieza porque cuando intentamos colocarle la de 2, ella nos decía que era muy incómodo porque al momento de inclinarse, agacharse, manipular, el aro no lo permitía. Pero en algunos pacientes que no tengan impedimento no hay, digamos, no había inconveniente. Todo depende. Pero preferiblemente en este tipo de abdomen puede ser sin aro para facilidad de movimiento. Perfecto. Otra pregunta que va relacionada con los edemas. Cuando hay edema, yo utilizo glucosa al 20% y consigo bajarlo, sobre todo para los prolapsos. Sí. ¿Qué experiencia tienes con el polvo hidrocoloide? Vale, el polvo hidrocoloide tenemos una experiencia maravillosa, sobre todo los compañeros de Italia. Allí es donde se comenzó a trabajar y ahí lo que hay es un cambio. Ocurre lo mismo con la glucosa, el mismo efecto que tú estás trabajando con la glucosa de solución osmótica, que se va de lo más concentrado, se va a lo menos concentrado. Lo mismo ocurre con los polvos hidrocoloides. La diferencia es que no hay azúcar de por medio, porque por más que sea, si tengo un paciente diabético, por ejemplo, y yo voy a utilizar esta solución de glucosa, una de las, digamos, de las situaciones particulares era que estábamos midiendo glicemia, en el caso de que fuera el diabético, ¿no? De que el paciente fuera diabético. En cambio, con los polvos no. Nos quitamos ese dolor de cabeza y realmente es muy efectivo. Yo te recomiendo que lo pruebes
Vas a colocar suficiente cantidad en el estoma, ya dispositivo sin aro, preferiblemente transparente o con ventana. Coloca suficiente y una vez por día y verás los resultados. Y por favor, coméntanos cómo ha sido tu experiencia. Pero de verdad, muy buena en Italia. Perfecto. Realmente hay muchísimas preguntas. Me preocupa un poco la hora. Y lo que quería comentarles a todos, bueno, una de las que es bastante recurrentes es que dónde pueden conseguir el algoritmo. Quisiera comentar que ese algoritmo se ha desarrollado a nivel internacional y que vamos a trabajar para adaptarlo para España. El mencionarlo hoy era una prepresentación y a primeros del año que viene o a lo largo de la primera parte del año que viene manteneros informados, estad alerta de nuestras comunicaciones y de los anuncios de siguientes webinars, porque lo adaptaremos para España y lo volveremos a ver en más profundidad en un futuro. En cuanto a las otras muchas preguntas que han entrado y no queriendo dejar a nadie fuera, lo que vamos a hacer es, le voy a pasar las preguntas a Kellis y vamos a elaborar un documento que pueda dar respuesta a dichas preguntas. Todos aquellos que en el momento del registro hayáis marcado la casilla de que aceptáis ser contactados por Combatec de cara a comunicaciones y a manteneros informados con novedades, etcétera, os incluimos en nuestra base de datos y mandaremos un mailing con un informe pues, de las respuestas que se hayan quedado sin responder hoy, que han sido unas poquitas. Yo quisiera agradeceros mucho la intervención. Está claro que ha despertado bastante interés, Kellis, y en base también a las preguntas que hemos recibido, creo que en un futuro podríamos hacer otra sesión y terminar de ver pues, los matices que hayan generado más preguntas. Y Perfecto. Sin más dilación, yo saludar a todo el mundo, invitarlos también a visitar nuestra página web, nuestras redes sociales. A través de ellas os podéis mantener informados sobre los diferentes programas formativos, novedades, consejos, etcétera, que podamos tener. Y poner a disposición también tanto el número de teléfono como el correo electrónico de Infotec. Por favor, sentiros libres de contactar con nosotros siempre que consideréis que os podamos ayudar. Y de cara al próximo futuro, os invitamos a participar en el próximo webinar, que será un poco la conclusión de esta serie de formaciones del último trimestre de este año, en el que tocaremos un aspecto que yo creo que es muy importante, y es el tema de la sexualidad. El mundo de la ostomía y el convivir con una ostomía todavía hoy en día genera mucho tabú. Se está adelantando muchísimo en este sentido. Todas las personas ostomizadas cada vez están luchando más porque haya más visibilidad sobre todo lo que concierne a la ostomía, que ayudará muchísimo a normalizarlo, pero todavía sigue habiendo mucho tabú alrededor de todo este argumento. Y nuestra próxima ponente estoy seguro que nos ayudará a sobrellevar o a poder aconsejar sobre temas en cuanto a sexualidad y plena y ostomías. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes y nos vemos pronto en la siguiente sesión. Un saludo.